Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de cómo se mueve esa confianza dentro del mundo de la marca y también vamos a ver cómo se mueven activos digitales. Para ello hoy vamos a tener a Sergio Barreda, fundador de Keepers. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Además, influencer de influencers, ¿no? Porque Keepers estáis liderando todo el mundo del mundo de influencers, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos 9 años en el sector e intentando profesionalizarlo cada día. Y también tenemos a José Luis Cáceres, CEO de NWC10 y además CBO de Bit2Me, que es una empresa que ha crecido tremendamente, ¿no? Pues aquí estoy. Muchas gracias por invitarme, Juan. Sergio, ¿cómo se mueve confianza? Porque las marcas quieren generar ese vínculo con el consumidor, los influencers juegan un papel crítico. ¿Cómo logras y cuáles son las claves para generar esa confianza? Bueno, sin duda, un canal básico para generar confianza al consumidor son los influencers. Al final, ellos desde sus casas, con sus producciones propias, al final construyen un canal de comunicación que precisamente pues, tiene ese factor de confianza en la audiencia, porque si les siguen es porque realmente les gusta lo que hacen y realmente les gustan los contenidos que generan, ¿no? La clave un poco aquí está en cómo las marcas se adaptan a este canal de comunicación. Y hemos visto un poco cómo hemos ido creciendo y profesionalizando la industria, básicamente porque antes pensábamos que los influencers eran otro canal más de publicidad, ¿no? Donde, pues, oye, un banner más, y esto no es así, ¿no? O sea, al final, la comunicación de marcas a través de creadores de contenido tiene que ser mucho más orgánica, tiene que ser mucho más integrada en los contenidos, y ahí es precisamente, si se hace bien esa integración, donde realmente la confianza se genera hacia las marcas. ¿Y hay una apuesta por el gran influencer o empieza a haber hueco para micro y nano influencers? Sí, realmente España somos el país de Europa que más influencers tenemos. O sea, al final hay una industria... No me lo puedo creer. O sea, tenemos más influencers que nadie. Sí, hay una industria bastante diferente, ¿no? Sobre todo que cada vez más pues tenemos influencers de nichos, con temáticas concretas, más grandes, más pequeños. Al final yo creo que hay cabida para todos, sobre todo porque hay marcas con grandes presupuestos que pueden apostar por esos grandes influencers y con el alcance que esto supone, ¿no? Pero también hay pequeñas activaciones para marcas más pequeñas, para gente que pues, quiere probar un poco cómo funciona el canal, ¿no? Entonces, al final, lo bueno de esta industria es que tenemos para todos y para todo el mundo y para todos los objetivos. Además, en el mundo blockchain siempre se ha hablado de los cripto bros. Es difícil generar esa confianza. Y yo creo que tú has vivido mucho el mundo de este blockchain. ¿Cómo se genera confianza dentro de un ecosistema tan difícil como es ese? Pues fíjate que antes, hablando con Sergio, le decía que en el mundo cripto puede que alguien que no tenga tantísimos seguidores, de hecho, cuando alguien es masivo, pues los mensajes son como muy básicos, ¿no? Alguien con menos gente, si tiene mucha autoridad, puede tener una prescripción enorme, ¿no? Porque la gente confía mucho en él, ¿no? Yo creo que al final en el mundo cripto es el tiempo, ¿no? El construir. Y también otro pensamiento que me venía es que no es solo la persona, sino la comunidad que mueve esa persona, ¿no? Entonces, ya no son las palabras de las personas las que convencen, sino todo el entorno que cree en el mismo valor o en el mismo objetivo que ese influencer, ¿no? Porque también lo que he visto dentro del mundo blockchain y cripto es la relación entre esos proyectos y el influencer es compleja, porque por un lado el influencer quiere tener seguridad de que bueno, ese proyecto es serio, y también el proyecto quiere saber que ese influencer es un influencer serio. ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo que ahora hay mucha más información que antes, según la industria empieza a estar más madura, pues hay más información, se conocen más a los influencers, pero por ejemplo en el 2021-2022, cuando empezó el bull run, pues todo el mundo trabajaba con cualquiera yo me llevaba las manos a la cabeza, porque yo llevo en la industria desde hace mucho y decía, joder, pero si ese estuvo metido en la historia aquella, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? También al estar más regulado el sector, hay más warnings, hay más... el influencer que lo quiere hacer mal o el influencer tiene que tener cuidado que promociona también, ¿no? Entonces, al final se ha ido... la marca tiene cuidado con quién trabaja y ve todo el track record que tiene. De hecho, muchos influencers que estuvieron metidos en cosas raras se edulcoran, ¿no? O sea, tienen que su marca mejorarla, ¿sabes? Pero claro, cuando tú llevas mucho en la industria dices, uy, Pero bueno, es cuestión de tiempo y tanto las marcas como los influencers se encuentran, ¿no? Al final, las que están cómodas. Sergio, ¿los influencers son socios de la marca en la creatividad? Deberían de serlo, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo creativo
dentro de la publicidad con influencers es vital, ¿no? Y ahí creo que las marcas y sobre todo las agencias tenemos mucho que decir y sobre todo tenemos mucho por hacer para decir a los clientes, oye, es que si lo hacemos de esta forma vamos a conseguir muchas más cosas que si lo hacemos de una forma mucho más mecánica o con un briefing muy marcado, ¿no? Entonces creo que ahí es importante la co-creación entre marca creadora y sobre todo pues, entre todo el ecosistema que formamos parte de la industria del influencer marketing. ¿Y qué historia o qué co-creación te ha parecido más impactante en estos 2-3 últimos años de las que hayas podido estar tú? Bueno, por involucrado? ejemplo, para mí un caso de éxito en campañas con influencers, que no es una campaña nuestra, es una campaña que existió en España, ¿no? Fue Mil anuncios por Lola Lolita. Básicamente ellos decidieron hacer una campaña donde Lola Lolita se tiraba con un paracaídas de segunda mano, ¿no? Lo primero, empieza con un buen insight. O sea, soy capaz de tirarme de un avión con un paracaídas de segunda mano, que es el producto principal de Mil anuncios. Funcionó. Claro, funcionó no solo porque era un buen insight y una buena creatividad, sino que porque la elección del propio creador estaba bien hecha, ¿no? Para mí la clave de esta acción es que a Lola le daba miedo saltar de paracaídas, entonces genera un efecto wow en el consumidor de una persona que le da miedo pero que está confiando en el producto. Surgen cosas, ¿no? La pieza fue súper viral, fue realmente se publicó en todos los medios de comunicación y al final es lo que hace que una pieza que nace en digital sea capaz de llegar a todas las redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece una buena co-creación marca-creador. José Luis, ¿has visto experiencias similares dentro del mundo Web3 donde una marca dentro del ecosistema trabaja con un influencer y crean algo original? Bueno, nosotros sobre todo intentamos trabajar con influencers que le guste nuestra marca porque siempre es más cómodo y ve los valores, ¿no? En el sector nuestro yo creo que tampoco se arriesga a hacer cosas tan virales porque al final es dinero, ¿no? Entonces tampoco podemos hacer cosas... Me gusta mucho el ejemplo que has puesto, pero intentamos ser más sobrio, ¿no? en cosas, ¿no? Bueno, tú ya sabes que nosotros vamos con un DeLorean y eso es muy viral, bueno, ¿sabes? Al final es un sector regulado y los sectores regulados pues siempre son más complicados a la hora de Sí. encontrar esa creatividad, ¿no? Pero Sí, a mí me ha gustado lo que ha hablado de los dineros. O sea, al final yo entiendo que en cualquier marca el dinero es importante. ¿Se invierte sin miedo con influencers? O sea, ¿se puede invertir $500.000 en una campaña de influencers? Actualmente el mercado de influencia en España mueve en torno a los 150 millones de euros, creciendo a doble dígito cada año. Somos la industria de la publicidad que más crece y esto al final no deja de ser una tendencia de mercado, ¿no? O sea, el digital es lo que crece en publicidad y nosotros formamos parte de la industria del digital, ¿no? Y ya hay marcas, por supuesto, de gran consumo, con presupuestos por encima del $1.000.000 en sus estrategias de influencer marketing. Y sinceramente me parece que aún queda mucho camino por hacer y sobre todo que las marcas aún tienen que invertir mucho más dinero en esto porque realmente el retorno que están viendo, y lo vemos con las marcas sobre todo de belleza, que al final son las que un poco marcan el ritmo del mercado, ya tenemos grandes grupos como L'Oréal, como Grupo Estée Lauder, que la inversión de influencer marketing incluso supera la de otros medios bastante importantes. Entonces, bueno, pues creo que el camino está ahí, las marcas tienen que ir entrando en esto. De hecho, es que la gente me preguntaba, oye, ¿cómo ves este mundo del influencer? Digo, es que es algo que no va a parar de crecer, porque con la llegada de ChatGPT, muchas noticias, pues se hace un resumen, oye, yo tengo un producto, como hablabas, cosmético, pues a lo mejor pregunto a ChatGPT, oye, ¿cuál es lo que me recomiendas? Va a estar conectado a una tienda y demás, pero ¿qué pasa con esa comunicación directa? La comunicación directa va a ser algo más audiovisual, más ese influencer que está generando un contenido que tiene la comunidad y que va a arrastrar a la comunidad. ¿Qué tipo de formato es el que mejor funciona? ¿Un reel, un vídeo corto, un podcast? ¿Qué tipo de contenido es el que funciona mejor? Yo creo que cada contenido en sí tiene un objetivo. Evidentemente, los vídeos cortos son los vídeos que a día de hoy pues mejor funcionan a nivel viralidad, a nivel brand awareness, a nivel si quieres conseguir unas grandes impresiones, dar conocimiento a un producto, hacer viral un producto, ¿no? Esto no siempre se convierte en conversión, ¿no? O sea, si tu objetivo a lo mejor es venta o otro tipo de objetivos
de trabajar con influencers, ¿no? Pues a lo mejor tienes que ir a otros canales. Para mí mi canal favorito de conversión sin duda alguna es YouTube. Creo que YouTube es el canal donde realmente los creadores de contenido tienen audiencias más consolidadas, audiencias más fieles, y no es lo mismo que tú puedas vender un producto, que tú puedas anunciar un producto, puedas integrar un producto en un vídeo de 45 minutos que en un vídeo de 30 segundos, ¿no? Entonces creo que la comunicación es diferente y por tanto la audiencia es diferente, ¿no? Pero sin duda al final lo importante aquí es buscar esa estrategia en base al objetivo del cliente y en base a eso pues recomendamos unos canales, una tipología de creadores o una tipología de formatos. De hecho, nosotros hacemos el podcast que al final se nos pasa volando, son 40 minutos. La gente cuando le compartes el vídeo de YouTube, que nosotros aquí en el canal creo que son 2,5 millones de suscriptores, me dice, ostras, tengo que ver los 40 minutos. Parece como que los vídeos cortos, los shorts, que son de 1 minuto, en donde has hecho 5 shorts de 5 puntos claves, son los que tiran más, ¿no? O sea, hemos perdido... O sea, estamos ahí en ese drama del scroll, o sea, que cualquier cosa que no sea un scroll de 1 minuto no encaja. Los vídeos cortos tienen que servir para llegar al largo. O sea, y siempre digo, cuando hablo de podcast y en la estrategia de redes sociales de un podcast, evidentemente los vídeos cortos son los que te hacen que la gente te conozca, ¿no? Si tu podcast no lo conocen, que a través de un vídeo corto de TikTok o de YouTube Shorts o de Instagram, seguramente te puede conocer. Lo que hay que hacer es que realmente cuando el consumidor llegue al vídeo largo, sienta que le estás aportando valor en 40 minutos, ¿no? Y ahí está la clave, que es cuando realmente la audiencia se convence de que, oye, cada semana ya no me hace falta ver un reel, sino que sé que tu vídeo largo va a estar ahí y voy a querer consumirlo. José Luis, yo también soy muy fan de lo que estáis haciendo en NWC10. Veo que hacéis vuestros podcasts en donde tratáis temáticas, yo que sé, ahora hablaremos también del tema Bitcoin para empresas. Y luego también veo que tienes tus shorts en TikTok y en Instagram. ¿Qué funciona mejor? ¿Qué te funciona mejor? Pues muy buena pregunta. Fíjate que yo creo que con los shorts y con los Reels se llega, como que se golpea arriba, ¿no? A gente muy nueva y con mensajes muy sencillos, ¿no? Y que atrapan la atención, pero fíjate que es lo que hablabais, ¿no? En el vídeo largo, en YouTube, nosotros nos damos cuenta que lo que estamos haciendo en realidad es alimentar conocimiento, alimentar. Y ya no es que, yo creo ahora mientras estáis hablando que el gran influencer va a ser la IA y que absorbe toda esa información que está en esos vídeos y tal, y con eso saca la conclusión o la recomendación, ¿no? Entonces yo, en nuestro sector, por ejemplo, hay vídeos que no tienen por qué tener un montón de visualizaciones en YouTube, pero si le entra a la persona o a través de Spotify en el podcast, igual esa persona toma una decisión de comprar 100.000 euros así. O sea que no es tanto de tanta visibilidad, sino de mucha más autoridad. Yo otra conclusión también que, por ejemplo, cuando el mercado es alcista, yo digo que es como vender paraguas lloviendo, ¿no? Es muy fácil vender. Entonces ahí, cuanto más gente escuche el mensaje, más fácil va a ser vender. Pero en los periodos de adopción es todo trabajar el conocimiento, ¿no? En los vídeos largos, el que la gente entienda y que ahí saque las conclusiones. Pero ahora mismo yo entiendo que el mundo influencer ya está súper solidificado, ¿no? O sea, llegáis a una marca, le comentáis, oye, hay que apostar por esta línea. Los números de los informes marcan que todo el anunciante está yendo por ese camino. ¿Percibís que sí, que el anunciante dice, vamos a por ello? Yo creo que es una puerta de entrada súper, no fácil, pero sí que te escuchan. Al final, cuando tú vendes marketing en general o cuando vendes una agencia más de servicios que están pues, más acostumbrados los clientes, pues es más complicado esa barrera de entrada, ¿no? Nosotros al final aún sigue habiendo mucha cliente que ha probado el influencer marketing, pero que no lo ha profesionalizado internamente en sus departamentos de marketing, ¿no? Entonces, al final, las grandes agencias de esta industria estamos un poco pues, también haciendo ese proceso educacional a los clientes de decir, oye, sí, a lo mejor has hecho influencer marketing, pero lo has hecho bien, porque claro, hay muchos temas que tienes que un poco analizar a la hora de hacer una campaña, ¿no? Y ahí un poco es el papel que estamos también teniendo nosotros a la hora de trabajar con los clientes. ¿Cuál es el mayor error que has visto dentro de este mundo de influencer y cuál ha sido el mayor acierto? Alguien que digas, este ha patinado drásticamente. Bueno, al final, yo creo que el mayor error al final es que el objetivo no esté enlazado con la estrategia, ¿no? Si tú, de repente, o sea, lo que no se puede pretender es que los influencers hagan todo, porque no son los Reyes Magos, ¿no? O sea, y al final hay un cliente que te pide un brand awareness o conseguir el máximo de impresiones porque necesita conocimiento de marca
y tú haces una estrategia basada en lo que te ha pedido el cliente, ¿no? Y de repente te dicen, no, pues que el influencer a lo mejor no ha vendido, ¿no? O no ha convertido en nuevas altas, que es lo que estaba buscando. Y entonces dices, ya es que lo que estaba planteado en la campaña no era una estrategia pensada en performance, estaba pensada en brand awareness, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor error de muchas campañas es no definir bien lo que realmente el cliente quiere, ¿no? Entonces, y esto pasa todos los días. O sea, muchas veces los clientes piensan que los influencers pueden salvarles todo y que al final pues, los influencers son un canal más de publicidad y tiene que estar muy enfocado en lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que pues, una campaña de éxito podríamos hablar, pues por ejemplo, por poner un ejemplo de podcast, creo que, y hablando también de un sector financiero, por ejemplo, que nosotros trabajamos con N26, ¿no? Pues hemos acompañado a N26 en hacer una integración dentro del formato podcast, en este caso, por ejemplo, en Poco se habla, que es un formato de Chuso Jones y Ana Brito. Llevamos ya 3 temporadas con ellos y vemos que la performance que se consigue con el programa aumenta cada vez que se emite un programa, ¿no? Esto parece a lo mejor ilógico, no dices, oye, ya los impactos que he hecho en el primer programa deberían de ser los mejores, ¿no? Pues al revés, o sea, en un sector como es el financiero, un mensaje se vaya compartiendo cada semana en un programa como un podcast, pues por ejemplo significa que cada semana hay más usuarios activos dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, esto por ejemplo es una estrategia pensada para performance dentro de un podcast. Entonces creo que al final, pues siempre hablamos de estrategia, pues que creo que es lo importante dentro de las campañas con creadores. De hecho, es que se vive tranquilo dentro del mundo de influencer o hay mucha tensión. La realidad es que no. ¿Hay tensión? Hay tensión, sobre todo porque al final es un sector súper rápido. Lo que pasa hoy, quizá mañana no tiene sentido, ¿no? Entonces hay veces que hay que un poco aprovechar también lo que las redes sociales nos están dando, que es el orgánico, que es las tendencias, que es lo que está pasando el creador que hoy se ha puesto de moda, y esto al final también exige una exigencia por parte de las agencias para transmitir esto a los clientes, ¿no? De, oye, es que hoy tenemos que sacar esta campaña porque hoy es el sentido de esta campaña, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que bueno, en general la industria de la publicidad es una industria bastante intensa y más aún cuando le sumas este factor del real time. ¿Y te pasa que todo el mundo opina como el fútbol? O sea, que del tema de influencer todo el mundo tiene una opinión, sí. Porque a mí no paran de escribirme y me dicen, ¿has visto esta marca de hamburguesas que ha hecho esta acción con estos influencers? Fíjate lo que han hecho. Y luego creo que había otra de una marca de pantalones de jeans en Estados Unidos, que también me decía, mira la influencer y mira cómo lo han hecho, tal. Además, ¿a ti también te llega, como el fútbol, opiniones todo el rato de los influencers que utilizáis? Bueno, en general, pues es un sector que está bastante en el punto del huracán y que todo el mundo cree que se puede permitir opinar y obviamente todo el mundo puede opinar al respecto, ¿no? Pero es verdad que detrás de todo lo que hacemos pues hay mucha gente trabajando, hay mucha industria, cada vez más pues crece más el sector y todo está prácticamente medido ya. O sea, ya no hay nada que dé lugar a la sorpresa o que de repente salga algo sin que esté medido, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que es una industria que es lógico, también hay una parte banal dentro de la industria de que, pues, que vivimos grandes eventos, grandes experiencias, grandes presupuestos y que obviamente esto siempre está un poco en el ojo de la crítica. Yo siempre digo lo mismo, si un futbolista cobra X millones es porque los genera, si un influencer cobra X millones es porque también los genera. Y al igual que pasa también con los padres, que muchos niños pues ahora quieren ser influencer, antes mucha gente quería ser futbolista, sigue siendo, pero ahora mucha gente quiere ser influencer, ¿no? Y siempre les digo, cuando tu hijo te dice que quiere ser futbolista, le cortas las alas, seguramente no le apuntas a lo mejor a un club de fútbol, ¿no? Pues aquí un poco igual, nadie espera que todo el mundo vaya a trabajar de ser influencer, ¿no? Pero hay chavales que pues les gusta, les motiva y por qué no, pues que esto sea un hobby más dentro de sus obligaciones educacionales que tienen en el día a día. Sí, a mí mi hijo me decía eso, quiero ser o youtuber o astronauta. Digo, ostras, astronauta lo veo complicado, salvo que lo haga más fácil y youtuber vamos a ver qué logra, porque hay mucha gente. Además, nosotros somos emprendedores, creo que hemos tenido la suerte esa de emprender. Y yo te quería preguntar sobre el último podcast que hicisteis, que era sobre todo, y mucha gente me está preguntando, todo el tema de Bitcoin, la estrategia que ha hecho Strategy con el mundo Bitcoin, de tener reservas en vez de una moneda fiat
en Bitcoin. ¿Tú ves que en el mundo empresarial y de startups en España empieza a haber más apuesta por usar tecnología en el emprendimiento? ¿Tecnología en el emprendimiento? Seguro, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que te marco ahí? ¿Lo de la tesorería de Bitcoin o la tecnología? A mí me gustaría saber, porque sí que es verdad que en marketing hemos empezado a usar cada vez más tecnología y mucha gente me decía, oye, y en la parte financiera de las empresas, digo, ostras, hemos vivido hace poco que una empresa ha tokenizado todas sus acciones en la CNMV y ha hecho una ampliación de capital. Y luego hemos visto como en Estados Unidos Strategy usaba Bitcoin Bueno, sí, ya entiendo tu pregunta. como crecimiento. Y yo decía, claro, es que tiene sentido, porque si tú analizas una empresa que ha empezado en 2025 con una que haya empezado en el 1900, dices, financieramente no ha habido mucha evolución. Bueno, yo creo que lo que está pasando ahora es que en el mundo, tanto para las empresas como para las personas, está habiendo un cambio muy grande por 3 razones, ¿no? Una, que los bancos centrales están emitiendo moneda, esto pasó desde el COVID, hay una inflación grandísima y el dinero en el banco se va diluyendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que buscar otras maneras de tener el dinero. Entre esas maneras hay un activo que es Bitcoin, que es un activo global, descentralizado y limitado, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, yo siento que las empresas toman las decisiones más racionales que las personas, pero dentro de las personas, de empresas hay personas que luego hacen cosas también como en sus finanzas y demás, ¿no? Y luego también hay otra cosa que la tecnología ahora, pues, que no se puede obviar, ¿no? Si está ocurriendo algo o sea, no querer tomar el riesgo de comprar Bitcoin o de meterse en la IA es mucho más grande que el fallo que puedes cometer. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchas empresas están utilizando la tesorería de Bitcoin para todo ese dinero que tienen las empresas que tienen, probablemente las startups no lo tienen porque van con la caja a cero, ¿no? Pero las empresas que sí tienen caja, lo que están haciendo ahora es, en lugar de tenerlo en el banco y que se diluya, es comprar Bitcoin y tener patrimonio, ¿no? O sea, en vez de tener un activo que podrían decir, oye, voy a comprar un local y tener ese activo, decir, vale, voy a coger un activo que es efectivamente, además en Super y Pioneer. tenerlo ahí. Además, sí, efectivamente. Además, en Super Pioneer nosotros siempre aprendemos de los que están más avanzados en todo esto. Y hay un chico que se llama Juan Pablo Moraga que habla de cómo tener Bitcoin como patrimonio es un escudo para ser tu propio banco. Y dices, bueno, ¿y cómo es eso, no? Pues al final las empresas antes lo que compraban eran inmuebles, por ejemplo, para tener algo que pudieran hipotecar cuando necesitaran dinero, ¿no? Lo que ocurre ahora mismo es que la liquidez que tiene Bitcoin es mucho más rápida, ¿no? Y más global. Y, por ejemplo, en empresas como Bit2Me te pueden dar un préstamo sin pedirte nada, ¿sabes? O sea, no te piden un papeleo cero y tú puedes utilizar esa reserva de Bitcoin que tienes para cuando necesites tesorería. Imagínate que tú necesitas pagar las nóminas 5 días y no quieres gestionar nada con el banco y lo puedes hacer, o tú estás trabajando desde otro país y no tienes que tener un historial crediticio, ¿no? Entonces, todo esto lo que está ocurriendo es que Bitcoin se está convirtiendo en patrimonio, y patrimonio que tú lo puedes utilizar para lo que quieras y muchos casos de uso que no conocemos. Y luego MicroStrategy es la empresa más conocida en el mundo que ha hecho una estrategia alrededor de esto y que ha conseguido, pues desde los últimos 5 años, de 2020 hasta 2025, pues para que te hagas una idea, pasar de una valoración de 1.200 millones de euros a más de 100.000 ahora mismo. Todo haciendo tesorería de Bitcoin. De hecho, nosotros ahí en la academia, como sabes, estamos probándolo con Bit2Me en concreto, para decir, oye, vamos a probar, si somos la academia de tecnología, al menos esta parte de tecnología, tenemos que ser capaces de utilizarla y entenderla de forma práctica para decir, oye, vamos a ver si realmente podemos hacer este tipo de gestión de un activo. En el caso de que haga falta para algún tipo de operación, pues bueno, como dices tú... Y hemos hablado de Bitcoin, pero también, fíjate que tú conoces a Albert Pratt, que está tokenizando sus acciones, es que cómo utiliza la tecnología para financieramente. Impresionante, porque cuando tú eres una startup, como es nuestro caso, van entrando socios, pero en cada ronda de inversión pueden salir o entrar nuevos, pero si no hay una nueva ronda de inversión es mucho más difícil. Y luego los costes que tienes son bastante altos. Yo creo que la idea de un negocio tradicional, no estamos hablando de un negocio, o sea, un e-commerce, que dice, vale, voy a tokenizar y voy a permitir que nuevos socios puedan entrar y salir de una forma más o menos ágil. Yo creo que por ahí va a ir el futuro. Sergio, vosotros, tú fundaste la empresa, ¿cuándo? En 2016. 2016. ¿Y cómo ha sido la evolución? ¿Arrancaste tú solo? Yo creo que eres el único fundador, ¿no?
hasta que lograste vender la empresa, ¿no? Bueno, hicimos una alianza estratégica con Grupo Apple Tree, ahora formamos parte del Grupo Apple Tree desde hace 2 años. Sí, a ver, es verdad que siempre digo, yo aprendí a ser empresario haciendo una empresa, yo no tenía los conocimientos y lo bueno que he tenido es que he encontrado un sector que evidentemente ha estado 100% en crecimiento, entonces entrar en una industria donde está todo por hacer, pues me ha facilitado mucho el poder crecer con la industria, crecer con el sector y sobre todo pues posicionarme entre las 5 agencias más importantes de influencia de España, ¿no? Ahora mismo está el sector muy consolidado, pero sin duda alguna yo confío y tengo la certeza de que esto no ha hecho nada más que empezar y que la industria tiene que consolidarse mucho más. ¿Y lo creaste justo cuando hacía falta? Porque un problema que hay muchas veces en el mundo tecnológico, o cuando vemos una idea, es que a lo mejor tú has visto la visión de que hace falta eso, pero el mercado no está preparado y a lo mejor tarda 2, 3 años hasta que llega el punto y claro, hay muchas empresas que desaparecen porque han llegado muy pronto en el mercado. ¿Tú llegaste justo? Yo llegué cuando ya habían 5 o 6 agencias de influencers en España, ya estaba el mercado, no estaba madurado para nada, pero ya había empezado a arrancar. Lo bueno, evidentemente, que es que los primeros 3 años pues, me sirvieron un poco pues, para coger posición en el mercado, ir trabajando un poco, conociendo la industria, y fue sobre todo a partir del COVID cuando realmente empezamos a despegar, no solo nosotros, sino la industria en general, porque al final cuando estábamos todos encerrados, la única forma de que las marcas tenían de hacer publicidad era a través del digital y sobre todo a través de creadores, entonces ahí fue como un punto de inflexión bastante grande a la hora de crecer. Pero bueno, en general lo he tenido relativamente fácil desde el principio porque era una industria que todo el mundo al menos quería escucharte. ¿Y cuál fue tu diferencial? Porque comentabas que había 4 o 5 empresas también compitiendo contigo. ¿Qué marcó la diferencia? Cuando yo entré al mercado es verdad que ya estaban las grandes agencias de creadores y nosotros un poco el punto diferencial que entramos en el mercado fue la microinfluencia. Porque es verdad que en ese momento no había tantas agencias que estuvieran haciendo microinfluencers ni que estuvieran representando a pequeños creadores. Entonces, bueno, eso fue un poco nuestro punto de entrada, un poco buscar ese foco diferencial, ¿no? Y a lo largo de los años hemos ido, evidentemente, cambiando la estrategia. Nos hemos ido haciendo grandes, ya evidentemente ya estamos haciendo pues, grandes campañas con grandes creadores, pero, por ejemplo, hace 2 años entramos en la industria del podcast, porque creíamos que era una industria que era muy vinculada al mundo de los creadores de contenido, ¿no? Y entonces, pues desde ese momento, pues empezamos una nueva estrategia también desde la parte de podcast. Al final, yo creo que es un mercado tan cambiante, pues en un COVID entramos en TikTok, al final es ir un poco hacia donde va la industria, hacia donde va la tendencia y no quedarte atrás, ¿no? Y lo vemos que mucha gente, pues no solo agencias, también hay creadores que se quedan atrás. Si tú cuando entra en la tendencia del vídeo te quedas haciendo foto estática, pues evidentemente estás dando al sector, a la industria algo que no quiere. Entonces, bueno, hay que ir evolucionando en esos focos comerciales. Y José Luis, a mí, o sea, la parte ya sabes que la parte de Bitcoin y usar la tecnología en el emprendimiento me parece apasionante. Cuando habéis empezado a lanzar esta idea de que empresas en España de forma totalmente legal puedan tener reservas en Bitcoin, incluso puedan pedir lo que decías tú, financiación aparte de un colateral, ¿la gente lo percibe bien y lo recibe bien o todavía hay mucha fricción en probar? Pues fíjate, yo creo que los que montamos empresas nos gusta el riesgo, ¿no? Entonces, las pymes, ¿sabes? Los CEOs de pymes, yo creo que son los que más se atreven a hacer cosas porque pueden, entre comillas, tomar decisiones por sí mismos. Lo que sí está ocurriendo ahora, y por eso es una tendencia, yo creo, este año, y va a ir en crecimiento, es que las empresas grandes, con consejos de administración, están tomando la decisión de tener en su tesorería cripto, ¿no? Eso te lo cuento porque en Bit2Me tenemos más de 4.000 empresas que tienen... 4.000 empresas en España. En España, bueno, en Europa son empresas, no todas son de España, ¿vale? Pero que atesoran, o sea, holdear es cuando tú no lo gastas, sino que lo estás guardando como patrimonio y lo meten en NER para que le den rendimientos y piden préstamos con ello. Yo creo que el gran paso en la industria ahora es que eso lo están viendo ya empresas cotizadas, ¿no? Hay empresas, bueno, como Tesla, que tiene Bitcoin, MicroStrategy, Metaplanet, o sea, hay muchas empresas ahora que empiezan a tener reservas y que para ello han tomado decisiones, o sea, los retos un poco de tener cripto en la tesorería es
que por un lado tienes que tener la custodia, bien con un monedero multifirma o bien con un operador regulado como Bit2Me, o sea, tienes que saber guardarlo por un lado. Luego otro, tienes que saber manejar esa tesorería pues para que no corra en riesgo la empresa, decir, oye, tenemos hasta X de esta manera. Y la tercera, comunicarlo, ¿no? Porque también si tú tienes stakeholders en la empresa, socios, gente, pues tienes que saber comunicar esto y que te entiendan, ¿no? Porque lo tienes. Porque no todas las empresas, si lo hacen esto, sus socios están contentos con ello. Bueno, yo he tenido la suerte de que nuestros socios son del mundo tecnológico y sí que lo entienden, pero o sea, es que normalmente es lo que decías tú, ante una empresa al final pues tiene unas reservas que pueden estar en euros, mucha gente me dice, las cosas suben o bajan, digo, es que habría que ver si el euro sube y baja, porque a lo mejor lo que comprabas con 1 euro, ahora ya no lo puedes comprar con 1 euro, fijo que baja, vas a necesitar se más. Sube no creo. Que puedas decir, oye, en vez de euros voy a tener, lo que dices tú, un local, o voy a tener una reserva en dólares, o voy a buscar otro tipo de opciones que me permitan tener las reservas y que más o menos, bueno, pues tengan... Pero para que lo entienda la gente se puede parecer mucho... desde 2010 para acá, las empresas ya no se valoran por los activos que tienen tanto en el balance como ahora se valoran pues el EBITDA o la facturación cuando la vas a vender, ¿no? Pero antes la gente que tenía empresas, que se intentaba hacer empresas que duraran tiempo, pues compraban ese piso o ese local que sabíamos que subía. Puede que el piso pudiera subir o bajar, o sea, tener tendencias hacia abajo, hacia arriba, pero la tendencia era hacia arriba, ¿no? Pues lo que está ocurriendo con Bitcoin es muy parecido. Tú vas acumulando, puedes subir o bajar, pero tú sabes que puedes pedir X de lo que tienes, no todo, ¿no? Digo, a la hora de pedir un préstamo, por ejemplo, o sea, es muy parecido si lo pensamos con lo que han hecho siempre las empresas, que es comprar un local, ¿no? Yo lo que he visto, y casi ya con esto cierro esta parte, o sea, yo cuando en la academia tenemos la suerte de que tienes dinero en caja, vas al banco y dices, oye, tengo este dinero en caja, dame opciones, pues justo por eso, si hay una inflación, pues eso, no quiero que pierda valor. No hay muchas opciones. Te dicen, oye, pues pones esto en un plazo fijo y no lo tienes accesible, o lo que dices tú, o lo meto en un local, pero tampoco lo tengo accesible. Entonces, sí que es verdad que yo creo que empiezan a abrirse opciones que a lo mejor aquí en España son menos conocidas, que yo creo que a lo mejor en Estados Unidos y otros países nos llevan un poquito de ventaja, que te permiten mucha más agilidad. Y ahora os quería preguntar un poco cómo veis el futuro, porque esto va a toda velocidad. Tú, Sergio, ¿cómo ves la evolución de todo el mundo de confianza, influencers? ¿Qué cambios va a haber? Porque ellos, o sea, me decían, oye, ¿cómo ves el cambio? Digo, ostras, es que ahora mismo, con la llegada de inteligencia artificial, los influencers, esa comunicación en primera persona, va a ser crítico. O sea, ¿qué evolución ves en este ecosistema? Bueno, yo creo que hay una evolución clara legislativa, y es que bueno, pues ya tenemos la nueva regulación publicitaria que va a marcar también el camino de cómo se debe hacer la publicidad en influencer marketing. Creo que eso también supone una profesionalización de la industria. Creo que también tiene que haber una reducción un poco de quién forma parte de esta industria, porque no puede ser que haya 15.000 influencers en España, o sea, y sobre todo puede haberlos, pero es inviable que podamos trabajar con todos, ¿no? Tiene que haber como una estandarización más, pues eso, de las agencias, de los creadores, un poco, pues sobre todo para que podamos ser testigos y sobre todo ver cómo la normativa se tiene que cumplir. Es imposible de que tú puedas ver si 1.000 personas cumplen la normativa, ¿no? O sea, entonces tiene que ser un poco más cercano y más obviamente confiable. Respecto a la IA, yo creo que se habla mucho de los influencers virtuales, de si se van a sustituir. Yo creo que la confianza que da una persona delante de una cámara y la construcción de la audiencia que hace esas personas es incapaz de sustituir por una IA, al menos de momento. Entonces creo que la IA nos va a ayudar a mejorar los procesos, evidentemente, a mejorar la tecnología, que ya es algo que estamos viendo en la industria, ¿no? Pues que ahora tenemos plataformas ya para totalmente medir las campañas, encontrar creadores, hacer seguimiento de las campañas, pero creo que la IA no va a sustituir tanto en esa creación de creadores que conecten con las audiencias. Obviamente la parte de creación de contenidos para marcas sí, pero no tanto esa audiencia que realmente consigue el influencer de manera orgánica. Y la gente que quiere entrar dentro de este ecosistema, que dice, yo creo que puedo trabajar este nicho y quiero ser influencer,
que ahora vemos que se agradece mucho, incluso que la producción no sea de alta calidad, o sea, que alguien por la calle con un contenido original y simplemente un móvil crea contenido y genera comunidad. ¿Qué le recomendarías a esta gente que quiere crear comunidad y empezar a ser un influencer? Pues yo le diría que lo primero es que se ponga delante de una cámara y que grabe. Si tiene una idea, grábala. O sea, evidentemente lo que tú estabas diciendo. El usuario ya le da un poco igual la calidad del contenido, o sea, la calidad audiovisual, ya no percibimos como que haya necesario una perfecta calidad de imagen, una perfecta calidad de sonido. Al final lo que quiere el usuario es ver contenidos diferentes, ver contenidos de valor, y al final yo siempre digo, primero, lo que tienes que hacer es empezar, grabar, y ya de ahí pues hay mucho camino por hacer, pero sobre todo si no te pones delante de una cámara y te pones a grabar lo que piensas, nunca vas a hacerlo perfecto, y todo el mundo tiene que evolucionar también con su contenido. Entonces al final lo importante es empezar. Sí, yo creo que, o sea, todavía hay bastante oportunidad, o sea, creo que hay muchos nichos que no se han tocado, y yo creo que esos micro nano influencers de hecho son los que más logran la venta, o sea que al final son los que tienen más cerca la comunidad y que mejor funcionan, y también las marcas tienen que empezar a apostar más por esto. Esas marcas que quieren empezar en el mundo de influencers y no saben por dónde ir, ¿qué opción hay? Pues yo siempre digo que prueba y error. O sea, al final yo lo veo en las startups. Hay startups que directamente tienen sus propios equipos internos de influencer marketing y que prueban. Al final es muy fácil, desde si tu producto puedes mandárselo a un influencer de manera gratuita, probar esa parte de PR, de no pagarles al principio, probar a pagar 1 o 2 creadores para analizar un poco cómo performance. O sea, al final todo es un poco prueba y error si tú estás empezando, ¿no? Y al final tú mismo conoces tu producto, sabes perfectamente a quién quieres ir, y ahí un poco está en la base de ir construyendo estrategias poco a poco. Lo bueno es que tú, para entrar en influencer marketing, no tienes que invertir 30.000 euros si quieres al principio. Desde lo que te digo, mandar una muestra a un influencer, puedes empezar a hacer influencer marketing pagando solo el envío. Entonces, bueno, creo que ahí está el trabajo de las pequeñas startups en ir probando qué es lo que más le funciona. Y José Luis, también un poco en la parte de, ya vemos cómo empezar en esa transmisión y generación de confianza. No hace falta mucho, o sea, se puede empezar ya seas influencer o ya seas una empresa. En esta parte que hemos visto de empresas que quieren analizar pues, estrategias como la de Strategy en Estados Unidos, ¿cómo pueden empezar? ¿Cuál sería el primer paso para empezar a conocer este mundo? Yo recomendaría informarse, ¿no? Un poco, acercarse a una comunidad donde haya conocimiento, y que esa propia comunidad y quien te cuenta las cosas es muy importante, es muy relevante, ¿no? O sea que hablábamos de influencers, pero la comunidad, todos los que están ahí como referencia son como microinfluencers dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, al hacer eso, tú vas a poder tomar conclusiones, y luego es muy sencillo. Luego vas a practicar a Bit2Me, te abres una cuenta de empresa y te pones a comprar Bitcoin y a experimentar, ¿no? O sea, yo creo que la parte más importante es el previo, ¿no? El informarte y el tomar la acción. ¿Vosotros usáis influencers? Sí. ¿Y cómo lo usáis? Pero yo siento, fíjate, mira, yo hablo mucho de hecho me mandé una newsletter hoy que se titula Innovar es confiar. O sea, la confianza es clave, y creo que cuanto más rápido vaya el mundo va a ser más importante, porque las cosas son más nuevas y tienes que saber en quién confiar y no. Yo siento que en el mundo web 2 estábamos digitalizando cosas que entendíamos, pues pides una pizza por internet, pides un taxi, te compras una camiseta, no corrías mucho riesgo, pero en el mundo web 3 y todo lo que viene, que es pues el cripto, el blockchain, la longevidad, todo lo que va a venir ahora va a ser tan complejo porque trabajamos con cajas negras que no sabemos lo que hacen realmente. Y no vale que alguien te lo diga, sino yo digo que es como modo fiesta. En una fiesta vienen tus amigos y no pasa nada, ¿no? O sea, en tu casa no te la destrozan. Vienen los amigos de tus amigos y tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque hay confianza, ¿no? Pero si alguien hace algo raro ahí dentro, se saca de la fiesta, ¿no? Y ya no vuelve a las fiestas, ¿no? Entonces, un poco la comunidad, mi visión es que se construye a través de las comunidades y de las personas. Y yo también lo noto en los encuentros que hacemos nosotros. Nosotros hacemos mucho, tú lo sabes, que vienes a los encuentros de Superpioneros con Bit2Me, que hacemos encuentros en muchas ciudades
y la gente toma sus conclusiones ahí en base a la gente que ha conocido ahí, ¿no? Entonces, al final la confianza no es de una persona, es de un grupo, ¿no? Y tú te vas a alimentar de los grupos con los que te mueves. Y también noto en estos encuentros que la gente, al teletrabajar tanto, necesita mucho el rodearse de gente. Entonces... Y te voy a pedir dos cosas. Una es, inténtame convencer a Sergio por qué una empresa debe tener reservas en Bitcoin. Y segundo, en el caso de que uses una agencia de influencer, ¿qué pedirías a una agencia de influencer? Bueno, mira, el paso uno que haría con Sergio es invitarle a los encuentros que hacemos. Entonces, fíjate cómo funciona el marketing nuestro. Perfecto. Vienes a los encuentros, te van a conocer a ti y tú vas a conocer a otros. Entonces ahí ya puedes tomar las conclusiones. Y yo, fíjate, siento que en nuestro sector es como un 75%, un 90% confianza y un empujoncito al final para que lo haga. No se trata de, entre comillas, machacar al usuario de haz, la gente va a tomar las decisiones que ellos quieran. Y entonces luego a Sergio le diría, oye, búscame influencers financieros que tengan comunidad. Entonces, ¿para qué? Para trabajar con ellos y no solo con un disparo, sino lo que tú has contado de N26, ¿no? Como cuando tú empiezas a repetir el mensaje y la gente empieza a creer también más en la comunidad del creador, es cuando la gente toma la decisión. Si es algo, yo digo que si tú estás vendiendo wifi que todo el mundo, o routers, que ahora todo el mundo lo entiende, pues es muy fácil, ¿no? Pues la gente va a tomar la decisión, ¿no? Pero en lo que andamos de innovar y en el mundo cripto pues, es más, lo tienes que hacer por decisión tuya, no porque yo te empuje. Sergio, en caso de... ¿se sabe cuánto se factura en Bit2Me? ¿Cuánto factura al año? ¿O no está publicado? Sí, mira, el año pasado transaccionamos como 4.000 millones de euros y, 4.000 millones de euros. El fee que movemos es como un 3%. Entonces ahí se puede sacar el calma. No, mueven bastante dinero. Sí. En el caso de que buscaras como otro banco y tal, ¿qué pedirías a una empresa como Bit2Me para que te convenciera en tener una reserva en Bitcoin? Y lo segundo es, para convencer a un Bit2Me, ¿qué le dirías que puede ofrecer Keepers? Bueno, yo creo que al final lo que hablábamos antes, un poco de la confianza, ¿no? Creo que es un sector que aún está bastante desconocido por el consumidor, incluso por los empresarios, y creo que nos hace falta pues mucha formación de entender perfectamente pues esa seguridad que nos puede dar, o más que la seguridad, pues la comparativa un poco de lo que tenemos ahora versus lo que pueden ofrecer ellos y un poco pues entender, yo puedo entender de manera consumidor pues el tema de criptos, pero no, a lo mejor no he entrado tanto esa parte empresarial, el poder estar ahí, ¿no? Y creo que es interesante sin duda alguna pues para esos negocios que están en España y que pues también movemos dinero, ¿no? Y si fuera a ofrecerle los servicios, pues le diría que evidentemente la estrategia es fundamental y que sobre todo es un producto de largo plazo, o sea que no tiene ningún sentido esos one shots con influencers de oye, regístrate aquí, porque realmente es tirar balas a ningún lugar, ¿no? Creo que al final lo importante en un producto como el suyo es que el consumidor entienda perfectamente el producto y entienda perfectamente que es un producto de confianza y eso supone un tiempo prolongado en la comunicación de los creadores. Pues hasta aquí nuestro Tech Talk de hoy en Negocios Televisión, Skiller Academy. Yo me quedo con las dos cosas. Primero, esa importancia de transmitir la confianza. Para nosotros la parte de influencer en la academia es crítica. Creemos que esa comunidad hay que cuidarla. Y también la llegada de tecnología que ha llegado a otros países, poco a poco vaya llegando a España y ser los pioneros en probarla. Pues hasta aquí nuestro Tech Talk de hoy. Nos vemos la semana que viene. Preview.